Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Esta es una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que voy a tratar un tema que puede ser muy polémico, pero que es de mucho interés para todos porque puede resolver y aclarar dudas que los venezolanos se plantean día a día con respecto al tema de la inestabilidad cambiaria. ¿Por qué sube tanto el dólar con respecto al bolívar, y el bolívar cada vez vale menos y adquiere mayor importancia el dólar en la economía venezolana? ¿Por qué los venezolanos ahora están adquiriendo tantos dólares? ¿Por qué? La economía venezolana se rige por un mercado informal determinado por una tasa de cambio publicada en una página web llamada Dollar Today, y también por qué están escaseando tanto los billetes de alta denominación como los de 100 bolívares y los de 50 bolívares, pero más que todo los de 100, lo que ha obligado al Banco Central de Venezuela a dejar de emitir tantos de esos billetes y empezar a emitir más de baja denominación como de 2, 5 y 10 bolívares, y de hecho está otorgando montos de retiro en efectivo a través de los cajeros automáticos en los bancos del país y en cantidades exorbitantes a partir de 1000 bolívares en billetes de 2 y de 5, lo cual representa una cantidad enorme de billetes en la cartera y el bolsillo de los venezolanos. ¿Por qué se valoriza tanto el dólar y por qué están escaseando tanto los billetes de 100? Esas respuestas serán aclaradas y las voy a aclarar a continuación con un mecanismo que más que un mecanismo es un mega negocio, un super negocio que genera una rentabilidad, es decir, una ganancia tan alta pero que es ilegal y que es practicado por personas lamentablemente inescrupulosas y venezolanos que realizan estos negocios porque al no tener un poder adquisitivo alto, sino más bien bajo en bolívares, se ven obligados a duplicar y triplicar el valor de un billete de 100 bolívares que vale poco para ganar más, y de esa forma es porque han estado escaseando tanto los billetes de 100. Es una información que antes de dar quiero aclarar el contexto y responder a la pregunta de por qué el valor de la tasa de cambio del dólar paralelo sube tanto prácticamente todos los días, publicada por Dollar Today, y por qué las tasas de cambio que son establecidas por el gobierno y son las oficiales, como las de 6.30 bolívares, la tasa SICAT, la de Sencoex, que actualmente está en 13,50 bolívares, antes estaba en 12 bolívares por dólar, y la tasa CIMADI en 199 bolívares por dólar con libre fluctuación. Pero los venezolanos no se rigen por esa tasa cambiaria porque son tasas que maneja el gobierno para importar alimentos y medicinas, en el caso del SICAT a 6.30, el dólar viajero a 13.50 y el dólar libre para subastas, que es el dólar CIMA de a 199 bolívares por dólar. Pero los venezolanos no se rigen por esas tasas cambiarias porque las maneja el gobierno, las controla el gobierno, y no hay libre otorgamiento de esas divisas porque, aparte de que están escaseando, son subastadas y no todos los venezolanos tienen acceso a ellas, sino tal vez grupos y sectores minoritarios, las élites que hay en la cúpula gubernamental, y de hecho eso es lo que ha exacerbado también la desigualdad en cuanto a la distribución de divisas. Así que en vista de esa situación, los venezolanos se ven obligados a recurrir a una tasa cambiaria para todos, pero que tiene un valor tan alto que ha devaluado el poder adquisitivo de la moneda y el valor en esencia de la moneda de Venezuela, que es el bolívar, la moneda de curso legal actual en el país, porque se le da tanta importancia al dólar y la gente quiere proteger sus activos y su poder adquisitivo en una moneda estable como lo es el dólar, que deja de utilizar el bolívar y solamente lo deja para el consumo interno, y al dejar de utilizar tanto el bolívar este pierde valor porque pierde demanda, y el dólar, perdón, gana más valor porque gana demanda, y está siendo utilizado con mayor frecuencia por los venezolanos, que tienen una moneda que obviamente no es el dólar y por ello adquiere más valor y más competitividad frente al bolívar, que ha perdido valor. Por ello es que el bolívar no vale nada, y lamentablemente con un billete de 2 bolívares no se compra absolutamente nada en Venezuela. Primero, en la frontera entre Venezuela y Colombia, el bolívar tiene un valor diferente al que le establece el Banco Central de Colombia como tasa de cambio para convertir bolívares a pesos. Es decir, que la tasa de cambio oficial que tiene y establece el Banco Central de Colombia para convertir bolívares a pesos, llevar bolívares a pesos, es diferente en la frontera, es decir, que en la frontera tiene un menor valor.
¿Pero por qué? En Cúcuta, en el departamento del norte de Santander, en Colombia, que es fronteriza, una ciudad fronteriza con Venezuela, observamos que en las calles de Cúcuta hay una gran y enorme cantidad de productos que escasean en Venezuela, pero no son productos hechos en Colombia ni adquiridos por el Estado colombiano, son productos venezolanos que son llevados de Venezuela a Colombia, que son contrabandeados o, como decimos aquí coloquialmente, son producto del bachaqueo, que es el contrabando de extracción. Pero ¿por qué vemos tantos productos en Cúcuta? En Cúcuta, el bolívar, o mejor dicho, al bolívar se le reduce su valor, es decir, la tasa de cambio que establece el Banco Central de Colombia para convertir bolívares a pesos, en Cúcuta es reducida, es decir, una tasa de cambio menor adrede. Y esto es hecho por las casas de cambio que están en Cúcuta, es decir, si un venezolano va a Cúcuta, a Colombia, y lleva sus bolívares y los quiere cambiar por pesos en esas casas de cambio, lo tiene que hacer a una tasa de cambio menor que la que establece oficialmente el Banco Central de Colombia, lo que quiere decir que las tasas de cambio en Colombia, las casas de cambio, no están regidas por la ley del Banco Central de Colombia y están incurriendo en un delito porque establecen tasas de cambio que no son legales, no son aprobadas por el banco ni por el gobierno, adrede, y lo hacen adrede o a propósito para captar mayor capital, es decir, mayor dinero que será utilizado por los contrabandistas y así revender los productos al doble o al triple de su valor original en Venezuela, venderlos al doble y al triple de su valor original estipulado en Colombia. Pero ¿por qué se le reduce la tasa de cambio? Porque si al bolívar se le reduce la tasa de cambio con respecto al peso, este va a tener un menor valor y el peso va a adquirir un mayor valor. Entonces, si el peso adquiere un mayor valor al convertir bolívares a pesos en una tasa de cambio menor que la que establece el Banco Central de Colombia, cuando conviertas esos bolívares a pesos para adquirir más productos, tendrás una mayor cantidad de pesos, por lo cual podrás adquirir mayores productos o una mayor cantidad de productos que los que adquieres con bolívares establecidos a una tasa de cambio que no da rentabilidad, es decir, que no genera ganancia. Por ello, es que se le reduce arbitrariamente la tasa de cambio por las casas de cambio en Colombia, lo cual es ilegal, y por ello vemos que los compradores, los que les compran productos a los contrabandistas en Cúcuta, adquieren tantos productos porque lo hacen a una tasa de cambio, es decir, compran bolívares, tienen bolívares que los llevan a pesos, pero con una tasa de cambio menor, por lo cual adquieren más pesos al cambiarlos por esos bolívares y adquieren más productos que en Colombia ya son vendidos a pesos, pero son traídos desde Venezuela, que allá obviamente valen en bolívares. Esto, lamentablemente, es avalado por la resolución número 8 del Banco Central de Colombia, que fue una ley creada en el año 2000 por para aquel entonces presidente de Colombia, actualmente expresidente, llamado Andrés Pastrana. Es una ley que, de hecho, según la opinión pública colombiana y más que todo la venezolana, fue creada por motivos y fines, también conveniencias políticas y económicas por el aquel entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, que no hace mucho visitó Venezuela para intentar visitar, aunque no resultó así, al encarcelado, preso político, líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Entonces, esa tasa de cambio, que es reducida por las casas de cambio en Colombia para llevarlas de bolívares a pesos, es la tasa de cambio que utiliza la famosa página Dollar Today para, de esa forma, convertir esos pesos que fueron convertidos posteriormente de bolívares a pesos por esa tasa de cambio, para convertir esos pesos exacerbados por un menor valor de la moneda venezolana, para convertirlos a dólares. Y de esa forma es como Dollar Today calcula el valor de cada dólar en bolívares. Por ello es que vemos que actualmente un dólar equivale a 712 bolívares. Es decir que para comprar un dólar en la frontera necesitas pagar 712 bolívares venezolanos. Ese es el gran problema. Entonces, sabiendo esto, se ha generado un negocio en el que por cada billete de 100 que se lleva a la frontera se adquieren, escuchen bien, 5.586 bolívares. Y esto es matemática simple. De hecho, fue una información publicada por el mismo portal Dollar Today y divulgada en Twitter por diversos usuarios. Y dice así: ¿cómo transformar 100 bolívares en 5.586 bolívares? Eso es matemática simple. Es decir, que por cada billete de 100 bolívares que se lleve a la frontera, este puede ser cambiado
a través del proceso y los 4 pasos que voy a mencionar a continuación en 5.586 bolívares. Por cada billete de 100 bolívares que lleves a la frontera puedes ganar 5.586 bolívares. Con esto no estoy incitando a este negocio ilegal, sino que es necesario conocer esta situación para entender por qué están escaseando los billetes de 100, por qué el bolívar vale tan poco, por qué los venezolanos ahora están utilizando más dólares que bolívares y por qué varía tanto el precio del dólar publicado por Dollar Today y el bolívar ha adquirido menor valor, y por ello ahora la economía venezolana está como está. Y sucede así. Hay 4 pasos. El paso 1 es lo siguiente: los que realizan este negocio compran 100 bolívares por 4.5 pesos en Cúcuta, es decir, que cambian 100 bolívares por pesos, y esto lo hacen a la tasa de cambio para llevar bolívares a pesos establecida en Cúcuta, en Colombia, que es 4.5 pesos, es decir, que por cada 100 bolívares que des en Cúcuta, esto equivale a 4.5 pesos, lo que daría un resultado de 100 por 4.5, 450 pesos colombianos. Cada billete de 100 bolívares en Cúcuta vale 450 pesos colombianos. Luego, esos 100 bolívares son llevados a Bogotá, la capital de Colombia, donde el cambio oficial de bolívares a pesos, según el Banco Central de Colombia, es de 253 pesos por bolívar. El paso 2 es el siguiente: esos 100 bolívares que fueron llevados a 450 pesos colombianos en Cúcuta y luego llevados a Colombia para ser cambiados a 253 pesos en Bogotá, luego llevados a Bogotá, son realizados de la siguiente manera: venden esos 100 bolívares por 253 pesos, lo que da un resultado de 25.300 pesos colombianos. Por cada 100 bolívares que se lleven a Bogotá, son multiplicados por la tasa de cambio oficial de bolívares a pesos establecida allí, que es de 253. Es decir, que 100 por 253 es igual a 25.300 pesos colombianos. 100 bolívares equivalen a 25.300 pesos en Bogotá, en Colombia. Luego, esos 25.300 pesos son cambiados a dólares en la misma ciudad de Bogotá, a una tasa, ese es el paso 3, a una tasa de 3.238 pesos por dólar, que son 25.300 pesos, es igual a 7.8 dólares. Es decir, que 7.8 dólares es la tasa de cambio que establece el Banco Central de Colombia en Bogotá. 3.238 pesos son llevados a dólares. Entonces, esos 7.8 dólares son regresados o regresan a Venezuela y entran al mercado paralelo en la frontera por las casas de cambio colombianas que son regidas por Dollar Today. Es decir, que esa tasa de cambio es manejada por Dollar Today. Pero sucede de la siguiente manera: a una tasa de 3.238 pesos por dólar, es decir, que un dólar en Bogotá vale 3.238 pesos. Junto con los 25.300 pesos que se adquirieron en Bogotá al llevar de bolívares a pesos, es igual a 7.8 dólares. Luego, 7.8 dólares por la tasa de cambio para llevar de bolívares a dólares en la frontera. Es decir, que en la frontera 715 bolívares son iguales a un dólar y viceversa. Un dólar es igual a 715 bolívares en la frontera venezolana con Colombia, regido por Dollar Today. Los 7.8 dólares que se adquirieron al llevar los 3.238 pesos a dólares por los 25.300 que se adquirieron en Bogotá, da un resultado de 5.586 bolívares. ¿Por qué? Porque se multiplican esos 7.8 dólares por los 715 bolívares que vale cada dólar en la frontera. Y eso da un resultado de 5.586 bolívares, porque ya se regresó a Venezuela y ahí se utilizan los bolívares. Así es como por cada 100 bolívares que se cambian en Colombia, luego son traídos a Venezuela, resulta que puedes ganar 5.586 bolívares, y eso es lo que hacen los que realizan este negocio. Por ello es que están escaseando tanto los billetes de 100 bolívares, porque al ver este negocio tan fructífero, son llevados los 100 bolívares a territorio colombiano para obtener un valor altísimo, del triple, el cuádruple de lo que representan esos 100 bolívares, luego tener 5.586 bolívares. Entonces, con una cantidad de 10 billetes de 100
es decir, simplemente que se trasladen 10 billetes de 100 a la frontera con Colombia para ser llevados a bolívares por este proceso que acabo de mencionar, quiere decir que por cada 10 billetes de 100 que logres llevar a territorio colombiano para cambiarlos por pesos, luego a dólares y después tenerlos en bolívares, pero con una cantidad mayor, obtienes 558.600 bolívares. Por cada 10 billetes de 100 que llevan los que realizan este negocio a Colombia, obtienen 558.600 bolívares, lo que equivale en bolívares anteriores al bolívar fuerte a 558.600.000 bolívares, solo por 10 billetes de 100. Imaginen que llevaran más de 10 billetes de 100. Por ello es que están escaseando. Se los llevan esos billetes de 100 para cambiarlos a pesos, luego de pesos los cambian en pesos a pesos en Cúcuta, luego se los llevan a Bogotá para cambiarlos en Bogotá de pesos a dólares, y esos dólares se los llevan a la frontera para cambiarlos por bolívares, porque cada dólar vale 715 bolívares, y al multiplicarlos por los 7.8 dólares que se adquirieron en Bogotá da un resultado de 5.586 bolívares. Así es como funciona este negocio que ha desangrado lamentablemente al país, porque se han llevado los billetes, lo cual hace que la banca venezolana tenga menos dinero en efectivo para inyectar en la economía, lo que da un problema de liquidez, haciendo que el bolívar también pierda valor, porque al ser tan desgastado el bolívar en la frontera, en ese proceso en el que se convierte de peso, de bolívares a pesos y de pesos a dólares, pierde valor porque va siendo trasladado de una divisa a otra con una tasa de cambio a otra, y por cada billete de 100 se adquiere una cantidad de bolívares enorme. Entonces el bolívar vale menos porque se cambia más por dólares, se empiezan a utilizar más los dólares y se revaloriza el dólar, también el peso, porque por cada billete de 100 bolívares se cambia a pesos y se obtiene una gran cantidad de pesos, y el bolívar simplemente es una herramienta para convertir de pesos a dólares. Solamente se utiliza para ello, y por ello es que ha perdido tanto valor y se ha devaluado, porque ha perdido valor en un mercado ilegal, y a pesar de que no ha sido devaluado oficialmente por el gobierno, en el mercado que la gente al cual la gente accede, el bolívar se devalúa, y es el mismo bolívar que utilizan los venezolanos, el mismo que emite el Banco Central de Venezuela, es el mismo que utilizan los venezolanos, y por ello se ha ido devaluando, porque a pesar de que esté en un mercado informal, es el bolívar que usa cada ciudadano venezolano, y pierde valor porque se convierte a pesos y de pesos a dólares y luego llevado otra vez a bolívares. En ese proceso lamentablemente pierde valor, pero genera una ganancia que ha hecho que los que realizan este negocio se vean atraídos hacia él y se lleven tantos billetes de 100 a la frontera para obtener nuevamente esos 5.586 bolívares por cada billete de 100. Así es el negocio, y por ello es que ha perdido tanto valor la moneda venezolana. Pero con esto espero que podamos o hayan podido entender por qué el bolívar ha perdido tanto valor, por qué se utilizan tanto los dólares y por qué están escaseando tanto los billetes de 100 en el país, lamentablemente por esta situación. Pero para solucionarla se tiene que crear una política en la que se deje de emitir tantos billetes de 100 para evitar el contrabando y controlar el flujo de billetes en el país por regiones mediante operativos que se realizan, operativos de seguridad llevados a cabo por el gobierno. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.